realidad, cuando el Señor nos hizo entender esto, pues sembró en nosotros la esperanza de vida, la esperanza de que nosotros podemos alcanzar grandes cosas creyendo en lo que Él dice. Porque hay una linda palabra que dice, tened fe en Dios. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es tan importante que nosotros entendamos esto. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él estaba enseñando a sus discípulos. Los discípulos necesitaban aprender qué era ese nuevo reino de Dios que se había acercado. Para ello era importante hacerles entender que ya no hay, el que está en Cristo Jesús, no hay condenación. O sea que tú, al recibirle al Señor en tu corazón, tienes la promesa de Él, que Él te limpia con su sangre que fue derramada en la cruz, que Él te da ciertos beneficios en tu vida para que tú puedas comprenderlo bien y puedas vivir en este mundo. Porque nosotros por naturaleza somos malos. Todo lo que queremos hacer, lo bueno, no lo hacemos. Lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. Estamos vendidos al pecado. Eso fue la desgracia de la caída del hombre. Pero el Señor vino mirando las necesidades de toda la gente, vino porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, Él tiene el deseo de que tú puedas cumplir los propósitos de Dios en tu vida, pero no lo vas a cumplir lejos de Él, sin saber lo que Él quiere hacer en tu vida. Por eso que cuando nosotros vamos a hablar a la gente, yo veo con gran esperanza, veo y me acuerdo de lo que Él dijo. Le dijo a sus discípulos después de haberles enseñado, ¿no? Les dijo, 3 años les enseñó, les dijo, id y hacer discípulos por todo el mundo. Acuérdate, el discipulado quiere decir que alguien te tiene que enseñar. Yo me tuve que en mi voluntad someter a que un hombre de Dios pueda darme palabras de vida y transformar todo ese bagaje que yo tenía, tantas cosas malas que impedían que yo pudiera seguir adelante. Satanás me ha querido matar muchas veces cuando no le conocía al Señor, pero el Señor, por su misericordia, un vecino, un joven que yo le vi que era un camberro de esos que hacen barbaridades, vino y me habló, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó contigo? Porque yo le conocía. Él fue transformado y me hablaba y me hablaba, y esas palabras entraban a mi corazón. Yo quiero decirte en este día, Dios no se equivoca con ustedes. Si ustedes están hoy día aquí, si tú estás aquí, es porque Dios quiso que tú vengas y puedas escuchar. No es porque yo decidí, sino que el Señor pone el querer y el desear por su buena voluntad, para que tú puedas entender que Dios te ama y quiere que cumplas tú un propósito especial en tu vida. Hermanos, yo cuando veo una persona, lo veo no con los ojos de tener un poco de precaución con esta persona, no, sino veo con el hecho de lo que Él me ha dicho, ¿no? Que nosotros seremos como pescadores de hombres, que nosotros daremos una palabra, esa palabra que transformará la vida de las personas. Hoy día es un día especial. Sí, ustedes han escuchado un testimonio. El testimonio hace referencia de que personas que no calificaban para estar en una posición, tuvieron que buscar lo que Dios les estaba hablando,
Y Dios no es un Dios que no quiera bendecirte. Agarró a la persona y comenzó a enseñarles. Por eso para nosotros es tan importante tener los grupos pequeños, porque en un grupo pequeño tú puedes tener la oportunidad de que el discípulo que ya ha corrido y enseña pueda darte un cuidado, pueda enseñarte los principios espirituales, pueda darte el entendimiento que Dios tiene un propósito. Pero en medio de esas dificultades vas a tener una persona que ore por ti. Porque cuando oramos, nosotros se abren los cielos. El Señor dijo: acercaos al trono de su gracia, donde tenemos oportuno socorro. O sea que ahí yo me acerco. Padre, yo no le conozco a Benjamín, no conozco a Sandra, pero tú sí le conoces, porque conoces lo más profundo de él. Tú conoces lo que él necesita. Pero tú pon palabras en mi boca, lo que tú me has enseñado para yo alimentar, para yo darle lo que tu palabra dice, y tú haz la obra. Esto es la parte en la cual usted tiene que entender que los grupos pequeños, algunos le dicen células, otros le dicen grupos familiares, no sé, pero es necesario, porque el Señor cuando vino miró la multitud. Y dice que estaban desamparados, desamparados y estaban dispersos. O sea que no tenían quien los pueda cuidar. Y dice, dispersos como ovejitas sin pastor. Y entonces él miró, dice, faltan obreros, faltan personas que puedan juntar. Y yo llegué a entender que mi primer grupo, mi primera célula venía a ser mi casa. Es la casa donde yo tengo que transmitir. Cuando yo leía la palabra de Dios en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 al 9, hacía referencia de algo especial, algo que me daba a entender, ¿no? Y decía así. Dice así: oye, oh Israel, o oye pueblo de Dios, le dice así, ¿no? Oye pueblo de Dios, oye Israel, Jehová vuestro Dios, dice, Jehová uno es. Hazle entender que solamente hay un Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios, o amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos, dice, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cuán importante es esto? Que usted puede entender. El otro día estaba escuchando a un famoso científico, pues si alguien después me quiere preguntar el nombre, lo tengo en mi... y decía así: nosotros desde pequeño hasta cerca de los 10 años hemos sido formados en base a la repetición. Sí, de tal manera que nuestro subconsciente va siempre a prevalecer frente al consciente con el que tú estás manejando todos los días. Pero el subconsciente, ¿no?, es casi prácticamente el que te manda. Entonces, por eso nos dice que nosotros tenemos que atender a los niños, atenderlo, enseñarles el camino, la palabra de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de ella y será bendecido. Entonces la palabra de Dios estaba haciendo referencia a eso cuando yo me acordaba, pero este científico que no es creyente decía
todo lo que aprendieron las personas es por repetición. Entonces le decía el hombre, entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros? Nosotros funcionamos con nuestro consciente. Para nosotros el consciente viene a ser el alma, la razón, las emociones, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, ¿no? Y para el subconsciente, para nosotros viene a ser como el alma, donde la persona, después de haber sido afectado, es transformado, ¿no?, por su ambiente, cómo son los padres, qué lo hicieron y todo ello. Entonces, entendiendo esto, yo dije, esto es tan importante. Por eso es que el Señor Jesús comenzó a enseñarles la palabra de Dios para que ellos puedan entender, ¿no?, que tenían que saber, que tenían que meditar la palabra, que tenían que entenderlo para que entre a su corazón. Ahora, eso era como una pequeña introducción que yo le podía decir a mi familia, a la congregación. Pero cuando yo comencé a ver en la gente, un día vino un hombre, no sé si alguna vez se los dije, pero vino un hombre a predicar y era poderoso para predicar y bendecir a la iglesia. Y él dio su testimonio. Decía, yo era un desechable allá en Colombia, que un día ya no tenía ni fuerzas para poder robar y comprar la droga, y me tiré a que un camión me mate, me lancé. ¿Y qué sucedió? El hombre paró, me insultó, me sacó a patadas y me tiró en la basura. Estando en la basura ahí ya, ¿no?, que ni siquiera para poder suicidarse podía, él dice que vino una señora, le dice, hijo, ¿por qué estás aquí? Tú sabes que Dios te ama. A mí no me ama. Sí te ama. Ven, hijo, yo te voy a llevar. Lo llevó, le enseñó la palabra de Dios y lo cambió. Hoy día es un predicador, él y su esposa. Es tremendo. Y yo puedo decir, ¿cómo el Señor puede cambiar toda esta circunstancia? Pero, ¿cómo lo hace? La pregunta es eso. Por eso que yo le intitulé este sitio, la importancia de escuchar la palabra para poder tener fe, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, estaba trabajando con un grupo de personas, ¿no?, él pudo decir estas palabras que son tan hermosas, ¿no? En el capítulo 22 de Lucas, verso 31, Pedro estaba siendo entrenado como un discípulo. Así como entrenamos a ellos, les enseñamos la palabra de Dios. Y Pedro estaba ahí y el Señor le dice, Satanás ha pedido zarandearte. Por primera vez quizás él le entendió. ¿Quién? Un ser sobrenatural que siempre era un enemigo, ¿no? Ha pedido zarandearte, ¿no?, como a trigo. Mira lo que dice el texto. Dice así: ha pedido zarandearte como a trigo. El verso 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿No? Yo quiero decirte, porque en el cristianismo nosotros no hemos aprendido lo que es fe. Nosotros creemos lo que pensamos que es fe, pero según la palabra de Dios es muy importante, porque dice, sin fe es imposible agradarle a Dios. O sea, tú no le puedes agradar a Dios sin fe. O sea, es tan importante. Tú podrás decir el amor o el discipulado, el venir a cantar, la adoración. No, todo necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, porque el Señor le estaba diciendo aquí, dice, ha venido a zarandearte Satanás,
pero yo he rogado que tu fe no te falte. Qué interesante es esto, que tu fe no te falte. Él no dijo, yo he rogado para que los ángeles vengan y te protejan, ¿cierto? No lo dijo así. También no le dijo, no, yo he rogado de que esto haga un milagro y se cambien las circunstancias. No, le dijo que tu fe no te falte. Cómo el Señor estaba enseñando a sus discípulos fe. Es interesante también cuando en Lucas capítulo 18, el verso 8, está hablando en ese párrafo sobre una parábola, sobre el juez injusto. Cómo una mujer fue constantemente donde un juez injusto y lo paraba llamando, hazme justicia, por favor, hazme justicia, por favor. O sea, lo que estaba enseñando es que nosotros debemos ser perseverantes, ¿no? Pero lo interesante es la declaración que dice en el verso 8, ¿no? Dice, os digo, pronto el juez le iba a hacer la justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, lo que está buscando es, si Él viene, ¿hallará fe en ti? Con razón, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, tenemos que creer. Dice, al que cree, todo le es posible. El Señor le enseñó a sus discípulos. Mira, yo quiero decirle, primeramente, si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener por entendido que cuando Pablo está hablando a la iglesia, le está diciendo de lo más profundo de su corazón, ¿no? La importancia del cristiano que no debe ser religioso, que tiene que vivir una nueva vida. Mira lo que dice en el versículo Romanos 1:17. Porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira, pero lo que hace referencia se puede traducir, porque en el griego, en el original, dice de una manera más entendible a veces, ¿no? Dice, pues en el evangelio nos muestra de que la manera que Dios nos hace justos es por fe, desde el principio hasta el fin. Así que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Porque cuando tú le recibes al Señor, Él te da su justicia, te hace justo, ¿sí? A pesar que somos injustos en todas las cosas que tenemos, pero Él te viste, es tu garantía para presentarte al Señor, y tú tienes que declararla, eso. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo esto, nosotros tenemos que ver que en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, verso 6, es muy claro que tendrías que tú, como Benjamín y Sandrita aprendieron, ¿no? Dice el texto en el verso 6, en realidad, en la Nueva Versión Internacional dice así, en realidad, sin fe es imposible agradarle a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que da recompensa a quienes lo buscan. Qué importante. O sea, nosotros estamos programados para vivir en fe, y usted tiene que saber lo que es. Entonces podríamos decir, el primer punto tendría que ver, que yo le puse ahí, es una ley. Si usted conoce cuál es la ley de la gravedad, si usted se sale de la parte de arriba, 3 metros arriba, para el vacío, para abajo, caes y te mueres. Porque es una ley. Ya tú lo sabes que es una ley. Y en la Biblia hay una ley, se llama la ley de la fe. Por eso dice en este pasaje que yo tengo, Romanos 3:27, hace referencia, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe.
concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Es una ley. O sea que tú tienes que operar en fe. Y si no operas en fe, hay un problema difícil. Porque para alcanzar las cosas que tú quieras. Por eso nosotros vamos a ver, el cristiano tiene que vivir por fe. Es un modo de vida. Yo lo aprendí de la manera como quizás él lo estaba explicando, pero a veces cuando yo estaba trabajando en el Amazonas, me iba con avión de ida y no tenía para regreso, pero yo regresaba. Porque el Señor me proveía y todas esas cosas. Y hemos plantado muchas iglesias en todos esos, a las orillas del río. Hemos hablado del Evangelio. Y cuando he vuelto, las iglesias son grandes, están bonitas y todo ello. Y continuaron lo que les enseñamos. Antes eran pobres y comenzaron a tener mayor progreso en medio de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque operaron en fe. Porque dice, tened fe en Dios. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tienes que creer, porque Él está dispuesto a darte lo que al Señor le pides. El segundo punto es, la fe es por la palabra de Dios. No tiene que ver por la fe de que el mundo. La fe del mundo siempre dice, bueno, este lugar, si yo me subo, creo que pues me sostiene, ¿no? Uso mis sentidos, mi razonamiento, la forma como está hecha y todo, y me puedo subir. Eso no, para nosotros la fe viene aquí, lo que nos dice según el capítulo 10 de Romanos, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír de la palabra de Dios. Entonces ahí entendí cuán importante era que el Padre espiritual mío me decía, lee ese texto, vuélvelo a leer. Si puedes memorizarlo, si puedes estar ahí para escudriñar qué es lo que está diciendo, vuélvelo a leer. Entonces cuando uno está haciendo la repetición, una se le queda. Yo les decía a algunos de los hermanos, los que manejan el coche, le digo, ¿cómo aprendes tú a manejar un coche? Por repetición. Comienzas, te dicen cómo tienes que hacer, ¿no? Encender, poner en neutro, no poner en neutro, encender, sacar el embrague para que el freno de mano y comenzar. Pero una vez que haces por repetición constantemente, ¿qué es lo que sucede? Ya después lo haces fácilmente. No es que te vuelves a decir, me dijo la que primeramente tengo que meter la llave y tengo que sacar todo el proceso. No estás, porque ya lo sabes. Y nosotros a los niños le enseñamos así. Yo le enseñaba a mi niño, le decía, mira, tienes que lavarte los dientes, tienes que bañarte. Entonces les enseñaba así, papá, yo no quiero ahora, más tarde, no, ahora, vamos, así. Y tanto, ahora pues uno de ellos ya tiene 39 años, no le estoy diciendo, hijo, ¿te has lavado los dientes? ¿Te has ido a bañar? No, lo aprendió por repetición. Por eso cuán importante es que la fe que tú vas a tener tiene que ser de las promesas que Dios nos ha dado, vengan por repetición, ¿no? Vengan por repetición. La fe viene por el oír, dice. O sea que tú tienes que oír lo que la palabra de Dios dice respecto a ti. Por eso que nosotros tenemos un énfasis. Alguien decía, pero ustedes leen un libro, y yo un libro lo leo una sola vez y ya de ahí no más. Quizás para buscar algún comentario y cosas así. Pero para nosotros la palabra de Dios está bajo un formato diferente. El Señor le dijo que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Por eso que entra en nuestro corazón, ¿no? Te redarguye,
Porque si Dios es espíritu, su palabra es espíritu. Su palabra lo dijo así, ¿no? La carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Te transforma, te cuida, te levanta, te fortalece. Yo tuve que pasar momentos tan difíciles en mi vida, ¿no? Entonces la pastora tuvo que irse a la presencia del Señor, pero eso le voy a hablar más adelante de lo que estaba diciendo. Se fue, ¿sí? Entonces cuando yo me acerqué a la palabra de Dios, Él me transformó, me cambió, quitó todo el dolor, la aflicción y todas esas cosas. Porque en la palabra de Dios dice, ustedes no deben estar como la gente que no tiene esperanza, sino creer lo que dice, que el Señor vendrá nuevamente y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado juntamente con ellos. ¿Ah? Y lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Lo demostró con Lázaro. Ven, sal fuera. Olía mal, ya todo, pero con una autoridad de su palabra salió. No sé si salió saltando porque estaba todo envuelto, ¿no? Pero salió, ¿no? Y volvió a morir, porque ese tipo de resurrección era la muestra de lo que Dios decía por su palabra. Pero dice él que el primogénito, el principal, el único que ha comenzado que ha resucitado es Jesús, el primogénito de la resurrección, dice la palabra de Dios. Y así como Él resucitó, tú resucitarás también. Así, esa es la esperanza que tenemos nosotros, porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que produce fe, ¿no? La fe es en lo que Dios ha dicho, ¿no? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso es lo que lo hemos visto siempre. Por eso nosotros tenemos que transformar nuestra vida. El tercer punto hemos hablado de que es una ley. Segundo, es que la palabra de Dios es el que nos produce la fe, nos da la fe, ¿no? El tercer punto es, sin fe es imposible agradarle a Dios. O sea, si usted está aquí, tiene que ponerse en el corazón, yo tengo que andar en fe para agradarle a Dios, porque dice, es imposible. El texto hace referencia así, es imposible agradarle a Dios. O sea, no hay una posibilidad que tú puedas agradar a Dios operando. Puedes cantar, puedes alabar, puedes orar, pero tiene que ser en fe. Puedes amar a las personas y todo, pero tiene que ser en fe, porque la fe nos da la palabra de Dios. Esto es lo importante. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el área, le estaba enseñando a sus discípulos, en el área de que no estaba ayunando y estaba con 40 días sin comer nada. Vino el maligno, en la necesidad que tiene, le comenzó a tentar y le dijo así, ¿no? ¿Por qué no haces estas piedras que se conviertan en pan? Y él le respondió, le dijo claramente, no, escrito está, o sea, Dios lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para nosotros es eso. ¿Cómo transforma nuestra vida esa palabra? Porque no es una palabra común. Entonces, tenemos que entender en ello eso. Y los apóstoles, cuando ellos se van, uno de ellos, el apóstol Pablo, a Timoteo le escribe, he peleado la buena batalla de la fe. O sea que los cristianos tenemos que hacer eso. ¿Por qué? No creemos fácilmente, necesitamos envolvernos en la fe de lo que la palabra de Dios dice. Señor, yo creo lo que tú dices, yo creo, y si tú me mandas, yo lo hago, aunque mis ojos tengan que ver lo contrario, aunque mis oídos escuchen lo contrario, pero si tú lo has dicho, yo voy adelante.
y voy a ir. Y esto es lo que nos va a llevar a poder vencer la circunstancia. Y es una batalla. El apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 6:12, le dice: pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Pelea la buena batalla. ¿Cuándo una batalla es buena? Nunca. Pero aquí le dice: pelea una buena batalla, porque Cristo ya había ganado en la cruz. O sea que si estamos en Cristo nosotros y creemos lo que Él dice, al que cree todo le es posible. Tú puedes alcanzar y transformar tu vida. Yo te digo, todas estas cosas que están pasando aquí y ahora son de Londres. Hemos plantado prácticamente 12 iglesias, ¿no? Y se seguirán plantando y están levantándose más siervos de Dios, pero cada uno de ellos son discípulos. Los discípulos escuchan a su maestro, ¿no? Bástale al discípulo ser como su Señor, pero le enseñamos que Él es, ¿no? Y creen, Pablo hace referencia muy claramente de eso del discipulado. Pero el liderazgo, o ser líder para levantar este ministerio, es necesario tú trabajar en tu carácter, tú trabajar con la palabra de Dios, porque Él dice que la palabra de Dios es como una agua que va a transformar nuestra vida, nos va a limpiar, ¿no? Es la palabra de Dios, hace referencia sobre ello. Entonces, es una buena batalla de fe, hermano. También nos muestra que tu eternidad, ¿no?, que tú tienes, esto es porque Él lo ha dicho y tú tienes que creerlo. Él lo ha dicho y tenemos que creer. También, hermano, fuiste llamado y tienes que declararlo, porque lo dice en esta manera aquí. Dice: pelea la buena batalla de fe. Dice: haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe, ¿no?, delante de muchas personas. Tenemos que declararlo. Entonces ahí tenemos esa palabra importante que nos llevaría a un punto que tendríamos: ¿por qué es una declaración admirable que yo tengo que hacer? Porque el cuarto punto sería: la fe habla, la fe confiesa, la fe declara, lo cual la iglesia se ha olvidado de hacer. Por eso nosotros tenemos que ir constantemente a decir: si tú has recibido una palabra, párate en ella, háblala, dila, declárala, bendícela. Eso es lo que te va a llevar a poder tener victoria sobre esas circunstancias. Entonces, aprende a confesar las palabras de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 13 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: escrito está, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Imagínese usted tiene que creer y tiene que hablar. Es así, ¿no? Es interesante. El espíritu de fe es una actitud, una forma de ser. Ahora, cuando estamos en el tiempo de Navidad, la gente está hablando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué comemos? ¿Con quiénes nos reunimos? ¿Cuántos vienen a casa? ¿Cómo vamos a decorar? ¿Qué les regalo? Y todo. Tenemos una actitud, un espíritu navideño. En el caso del Señor que está enseñando es que cuando Dios te habla esa palabra. Y una vez tuve una demanda, pero tremenda, como muchos quizás de ustedes, y yo, ignorante de las demandas y todas esas cosas, me llamaban y me decían: pastor, usted está demandado por el edificio que tienen en Quito, Ecuador. Está demandado, pronto va a ir. Yo decía: ¿pero de qué? Si yo ni sé de estas cosas. Habíamos comprado un sitio allá para pagar poco a poco, así. Entonces yo le dije: Señor,
yo no sé de lo que están diciendo, pero dice que es muy malo. Yo quiero saber, quiero que tú me hables. Y cuando estaba hablando, el Señor me estaba llevando y yo estaba leyendo Isaías 54, el versículo 15. Y me dice ahí, yo le decía, Señor, yo no sé nada de esto. Me dice, el que contra ti conspira, lo hará sin mí. Y la segunda parte que estaba ahí dice, el que contra ti conspira, delante de ti caerá. Uy, cuando me dijo eso, ya dije, Señor, gracias. Y comencé a hablar, le dije a los hermanos, al otro hermano, a la gente y todo ello. Hermano, ya fui y recibí todo, porque las llaves estaban en manos de uno que se quería apoderar. Lo recibí, me lo dieron y todas esas cosas así. Y me pidió perdón el hombre que me había hecho eso. Pero es así. Dios sabe y quiere darte una palabra para que tú te pares en ella y puedas ver la bendición que trae. Yo quiero decirte, Dios quiere que tú tengas una palabra, pero esa palabra la tienes que creer, tienes que confesarle, tienes que hablar de ella. No, Dios me ha dicho esto, Él me dijo esto, Señor, ¿no? Pero no desdecirte en las cosas. Segunda de Corintios, que le hemos dicho, 2 Corintios capítulo 4, el verso 13 dice, escrito está, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos, ¿no? La relación tiene que ver con la boca. Tú tienes que hablar, tienes que decir. Eso es la herencia que tú tienes. Es como si tuvieras un testamento y te dijo, es así. No, está escrito ahí. Y fíjate lo que dice en el capítulo Romanos 1:8. Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿no? La palabra, dice, creída está en el corazón y debe de ser confesada con nuestra boca. Es el espíritu de fe. Tú tienes que tener ese espíritu de fe, ¿no? Es una actitud, tienes que hablarla y decirla. Mi amor, el Señor me ha dicho esto, aquí lo tengo, mira lo que dice. Entonces, tenemos nosotros una gran garantía en nuestra vida, ¿no? Mira lo que dice, diga lo que Dios dice. Tienes que hablar lo que Dios dice, no lo que te dijo alguien, no, lo que Dios dice, porque en Isaías 57:19 dice del producto o del fruto de tus palabras, ¿no? Vendrá, ¿no? Hace referencia en el verso 19, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, yo le sanaré. Entonces tú tienes que hablar. Mientras en la Biblia, la otra traducción dice, yo crearé el fruto de tus labios. O sea, lo que tú hablas, Él lo va a crear, porque tú le has creído a lo que está diciendo el Señor. Esto, a ver, quiero que usted lo entienda. Cuán importante es de lo que hablamos, porque el Señor Jesús un día le dijo a sus discípulos, de todas las palabras ociosas que el hombre hablare, daréis cuenta a Dios. Entonces, ¿para qué hablar? Y a veces insultamos hasta a nuestros hijos, ¿no? Drogadicto, ¿no? Te has vuelto como un ladrón. En vez de hablar tus palabras tienen que decir, Dios te bendiga, Dios te transforma, te cambia, serás diferente. Yo veré con mis ojos en el futuro lo que tú serás, porque la palabra dice así, cree y serás salvo tú y tu casa. Cree y serás salvo tú y tu casa. Cree y serás salvo tú y tu casa. La gente está diciendo, no,
no, yo no creo en eso, que esto, que el otro. Hermano, diga lo que diga esas personas frente a lo que Dios dice, eso se hace. Por eso usted hable bien, bendiga a las personas. No esté diciéndole, no sea chismoso, no sea, ¿cómo le llaman? Cotillero, ¿no? Cotilla, ¿no? Bueno, pues no hable esas cosas, ¿no? Hable lo que dice la palabra de Dios para bien a las personas. Entonces, eso es lo que Dios dice en su palabra. En Isaías 55:11 dice, miren lo que dice eso. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. O sea, tiene un propósito. La palabra de Dios no es que fue dado ahí como para nosotros deleitarnos nomás. Tiene un propósito. Hable usted la palabra de Dios para que vea. No, pero hable lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza. Honre a las personas, bendígala, ¿no? Así, entonces el Señor va a comenzar a transformar. Dice, tiene que aprender usted a confesar la palabra de Dios. En Proverbios hace referencia en el capítulo 18, verso 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice, y el que la ama comerá de su fruto. O sea que tus palabras, si tú hablas mal, yo he visto, hermanos, tantas personas han hablado. Una vez sucede esto. Una vez había un siervo de Dios. Le dijo, no, ese es un delincuente. Oye, hermano, nunca digas eso. Que sea un bebé espiritual, todavía no entiende las cosas, pero no le digas delincuente, porque tus palabras, dice están escritas en la palabra cuando le dio promesa a Abraham. Dice, al que te bendice le bendeciré, y al que mal te dice o maldice, no, le maldeciré. Rebota. Y justo escuché que otros decían de él lo mismo. Por eso dice, está establecido, ¿no?, que nosotros tengamos que hablar de la misma manera que quieren hablar, que hablen de mí, hablar así de los demás. Ese es un principio, esa es la ley y los profetas, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, tenemos que concluir en esto, que nosotros tenemos la bendición de que somos herederos de esas promesas que podemos hablar. Y si usted quiere buscarlo escuchando este mensaje, puede usted buscar en Google y usted va a encontrar que hay más de 3,573 promesas y son tuyas, porque el texto bíblico hace referencia en Génesis 26 y 26 al 29, hace referencia a esto, pero les digo que lo que dice el 26, pues dice, todos los hijos de Dios, ¿no?, por fe estamos en Cristo. En Gálatas hace referencia a eso. Gálatas 3, 26 y 29, perdón. Gálatas. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Si tú crees en Cristo, esas 3,573 promesas son tuyas. Son nuestras. Y tienes que buscarla. Y tienes que apropiarla, porque vas a decirle, Satanás, quita de mí estos pensamientos. Yo soy lo que dice la palabra de Dios. En ese sentido, ¿no? Y dice en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos, según la promesa. Esas promesas tenemos nosotros porque Cristo la heredó. Fue el único que cumplió. Porque la ley decía que si tú cumplías todo lo que la ley dice, entonces te iban a venir todas estas bendiciones, todas esas promesas.
¿quién pudo cumplir? Aquí yo les pregunto, si tú hacías transgresión de uno nomás, ya habías hecho transgresión de todas. Pues un día un musulmán viene y me dice, no, nosotros somos que cumplimos la ley. Mentiroso, no puedes, porque la Biblia dice que nadie ha podido cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Por ejemplo, la última, no codiciarás la mujer de tu prójimo, o su coche, su asno, su caballo, no codiciarás. ¿Hemos codiciado o no? Y eso no se ve, aquí adentro está. Yo le digo, ¿no has codiciado? Entonces eres un transgresor. Por eso que vino Jesús, porque el hombre no podía cumplir. Él sí lo cumplió. Al cumplirlo, Él nos vistió de su justicia para que nosotros podamos participar de toda esa naturaleza divina que el Señor ha puesto. Ahora, si tú lees a Pablo y a Pedro en sus últimas cartas, en la última carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última, porque él dice que ya está a punto de ser muerto, ¿no? Y le dice, he guardado la fe. Qué interesante, he guardado la fe. Y Pedro dice lo mismo. El Señor me estaba poniendo en la mente. Pedro dice lo mismo en el segundo capítulo, en la segunda carta del apóstol. En la segunda carta del apóstol, él dice en el capítulo 1, lo dice del versículo 3 al 8, hace referencia a muchas cosas interesantes. Pero mira lo que dice, lo que pone primero, porque él dice, Dios me ha dicho que yo me vaya a ir a su presencia, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir a la iglesia? Le dice, dos cosas Dios ha hecho para ustedes. Les dio ser participante de la vida y también les dio promesas. Ustedes, la vida que tienen en Cristo, ese es un regalo mío. Las promesas son otro regalo mío. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Miren lo que dice el versículo 6, segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 5. Miren lo que dice. Ahí, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, ser diligente, le está diciendo lo importante. Él se va, yo quiero, es como un testimonio, un testamento para ellos. No, ahí a los hermanos le está diciendo, dice que pongan diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, excelencia. No le está diciendo otra cosa porque era un hombre de fe, caminó de fe y nosotros tenemos que caminar. Dice así, entonces dice una serie de cosas tan importantes, pero en el versículo 8 dice así, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, verso 9, estas cosas tiene la vista corta, ¿no? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, el 10, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, ¿no? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿no? No caeremos. Pablo, que quizás Pedro, el que escribe esto, habría recordado, ¿no? Cuando le dijo, Satanás ha pedido zarandearte. No, dice, no, a donde vaya te voy a defender, en otras palabras decía, te voy a defender. Vinieron los soldados, él sacó la espada para congraciar y ¡zum!, le cortó la oreja a uno, ¿no? Y el Señor le dijo, guarda tu espada, y le restauró la oreja al otro. Entonces así, pero le había dicho que tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Una sola vez ya me habrás negado 3 veces. Imagínate.
porque sabe nuestras debilidades. Por eso necesitamos andar en fe y creer. Y Él habla. Fe es creer en lo que Dios dice. Pues la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Por eso que cuando tenemos nuestros grupos en la iglesia, se habla la palabra. No hablamos más de otra cosa, porque ellos va a producir fe. Esa fe les va a llevar a la victoria. Estamos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, ahora podríamos decir, hoy, que sabes que es ahora tener un espíritu de fe, creo que si eres creyente, tienes que decirle: Señor, necesito aprender más de ti. Ayúdame a estar metido en un grupo pequeño, porque ese alguien te va a orar por ti, te va a llamar por teléfono. Es lindo que nosotros hemos levantado gente que ahora hemos comenzado a hablar. Hay gente que está trabajando en el Parlamento. Hay otros que están en otras naciones, pero están trabajando porque hemos desatado a nuestros hijos. Ustedes serán bendecidos, bendecirán las naciones, serán de gran influencia, ¿no? Serán profesionales. Dios los levantará y los fortalecerá. Imagínense, y ha comenzado a levantar estos jóvenes, porque mientras estaban en los clanes estos que no son cristianos, donde les dicen: no, esos tienen dinero, hay que quitarles, hacen tantas tonterías. Pero ahora los hijos nuestros ganan más de 40,000 al año, otros 50,000, otros 100,000. No, imagínate, yo conozco a uno que está ya cerca de 100,000 al año, imagínate. Pero ¿cómo lo hizo? Porque fueron sembrados en su corazón la palabra. Dice la promesa: bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Bendito lo que tus manos tocan, te bendeciré y serás de bendición. Dice así: no vas a ser cola, vas a ser cabeza. Imagínate cuando salga tu hijo o cuando tu esposo, en medio de las circunstancias, comienzas a hablar, repite, y todo ello no es un asunto de filosofía positivista, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús, que era la palabra, se hizo hombre. Él es la palabra y habló a los hombres, se hizo hombre. Así es que, queridos hermanos, si esta vez yo puedo ver con alegría, veo también que esta iglesia se va a multiplicar. Eso va a ser. Y va a haber otros formados que Dios pondrá en su corazón para ser pastores, ministros, siervos de Dios, que honren el nombre del Señor y sigan adelante. Eso, mira, tenemos toda Europa. Así es que nos va a quedar chiquito toda Europa. Pues ahí están invitándonos también a los países musulmanes y cosas así. Pero tenemos que creer, Dios nos cuida y nos guarda, nos levantará, nos fortalecerá. Y no tengamos temor, porque a veces dice: sí, pero no tenemos. El hombre que me dijo: si Dios te llama, Él te provee. Dios hará. Ese es hecho. Cuando Dios entendió a Nehemías, Nehemías estaba como copero, esclavo y todas esas cosas, pero él comenzó a llorar por Jerusalén. Y el Señor comenzó a operar en la vida de Ciro, ¿no? ¿Y qué sucedió? Ciro le abrió las puertas, le dijo: anda, te voy a dar las cartas y también dinero. Te voy a pedir en la región de ahí del Líbano para que te den la madera que tú necesitas. Qué tremendo. O sea, viene de donde sea. No tengas que pensar que tú eres la persona que estás apartada y no puedes tener. Dios no hace acepción de personas. Dios te ama.